Hola a todos. En esta oportunidad nos toca hablar de hematocrito. El correspondiente video va a definir puntos claves sobre el tema. Y pues en un video posterior hablaremos de la hemoglobina. Antes de describir lo que es en sí el hematocrito, requerimos conocer algunas definiciones. Empezamos por la definición de lo que es la sangre. La sangre es un tejido conectivo móvil, el único tejido conectivo en el cual las células de su matriz están en constante movimiento y pues circulan por dentro de los vasos sanguíneos. Existen dos componentes de la sangre, un componente líquido y un componente sólido, lo cual lo esquematizamos en la siguiente imagen. También hallamos un punto en el cual dichas sustancias líquida y sólida van a estar delimitadas, van a estar separadas, la cual las separo por una línea negra. Respecto a esta separación que existe, vamos a encontrar pues dos fracciones, una que es superior y otra que es inferior. La fracción inferior corresponde al componente sólido, que se denomina sedimento o pellet, y la fracción superior corresponde al elemento líquido o el componente líquido, que se denomina sobrenadante. También podemos mencionar los porcentajes en los que están dispuestos dichos elementos, dichas sustancias. Vamos a decir que el sedimento o pellet que habíamos mencionado ocupa el 40% de la totalidad de la sangre. Y el componente líquido, el sobrenadante, ocupa el 60% de la sangre. Entonces, en resumen, tendríamos que la sangre es más líquido que sólido. Y bueno, algo que hay que mencionar acá es que el sedimento corresponde al componente globular de la sangre. ¿Cómo se entiende el componente globular de la sangre? Pues se entiende globular por las células que presenta la sangre. Estos tres linajes celulares que corresponden a glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. Y pues nos referimos como componente líquido al plasma que posee la sangre. Bueno, como dice el encabezado de esta hoja, hematocrito es lo que debemos llegar a entender. Un hematocrito no es nada más que el componente globular de la sangre. ¿A qué nos referimos con globular? Al componente celular, como les había dicho anteriormente en el video. Entonces el hematocrito no es nada más que ese componente que está en menor proporción en la sangre, ya que la sangre es más líquida. Y pues se estarán preguntando cómo es que separo los dos componentes líquido y sólido que tiene la sangre, cómo consigo que se fraccione en sobrenadante y sedimento. Pues lo vamos a hacer mediante lo que se denomina la centrifugación. La centrifugación es una técnica de sedimentación por la cual puedo obtener, como dice su nombre, el sedimento o pellet, en la cual voy a utilizar fuerza centrífuga con el objetivo de separar los componentes de la sangre. Al hablar de fuerza centrífuga, debo también mencionar las revoluciones por minuto que voy a utilizar en determinado método. Puedo utilizar el micrométodo o puedo utilizar el macrométodo. Bueno, el objetivo de esta centrifugación es, como dije, ¿no?, la separación de componentes. No solo puedo separar los componentes sanguíneos, sino puedo separar las partículas, células, organelos o
moléculas. O sea, no me sirve solo para separar sangre. Me sirve para otros tipos de procedimientos. Y bueno, vamos a decir que para obtener el hematocrito existen dos métodos. Como habíamos mencionado anteriormente, pues vamos a decir que existe el micrométodo. ¿Por qué micrométodo? Micro siempre es pequeño. Porque voy a utilizar lo que se denomina los tubos capilares y pues una microcentrifugadora que me va a permitir colocar dichos tubos capilares y centrifugarlos. Y también tenemos el macrométodo, donde podemos utilizar tubos Vacutainer, el tubo de Weintraub, que es el más utilizado, y pues también voy a utilizar un equipo que se denomina la macrocentrifugadora. Si se dan cuenta, hay diferencia entre la utilización de materiales como ser los tubos, en ambos métodos varían y pues el equipo de centrifugado varía. Algo muy importante de mencionar. Seguimos con centrifugación y vamos a esclarecer algo muy importante en el macrométodo y en el micrométodo. Vamos a esclarecer principalmente las RPMs, que son las revoluciones por minuto. Bueno, en el macrométodo utilizo el tubo de Weintraub. Entonces, debo llenar siempre dicho tubo hasta la marca 100 con muestra sanguínea, ¿no? Y después programo la macrocentrifugadora durante 30 minutos a 3000 revoluciones por minuto, que hemos dicho que es RPM. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a dar 3000 vueltas en un minuto. Si yo lo programo en 30 minutos, pues podríamos sacar que dichas vueltas en total van a ser 90.000 revoluciones en los 30 minutos. ¿Por qué? Porque si en un minuto dan 3000 revoluciones, en 30 minutos pues se hará una respectiva multiplicación de 30 por 3000 y obtendrán la cifra de 90.000. 90.000 es entonces el total de revoluciones que realiza para que la sangre se pueda llegar a fraccionar en sus dos componentes. También tenemos el otro método que es el micrométodo, en el cual requerimos un tubo capilar, en el cual debemos colocar en los extremos plastilina, la plastilina para evitar que el componente sanguíneo se salga durante la centrifugación. Y obviamente tenemos aquí que microcentrifugar. Entonces se programa la centrifugadora, la microcentrifugadora, durante 10 minutos. Y pues las revoluciones por minuto van a ser 10.000 revoluciones por minuto. Si se dan cuenta, el micrométodo utiliza mayor cantidad de revoluciones por minuto que el macrométodo. Por lo tanto, igual podemos calcular el total de revoluciones en esos 10 minutos al multiplicar 10.000 por 10, el cual va a ser un total de 100.000 revoluciones por minuto. Y pues podemos mencionar que el micrométodo es más utilizado que el macrométodo. Esto como dato muy importante, ya que siempre se prefiere el micrométodo ante macrométodo, por muchas ventajas que este posee. Recalcar también acá que existen variaciones, que hay variabilidad en cuanto a las RPMs dependiendo del laboratorio en el que se va a realizar el procedimiento. Posteriormente a haber realizado lo anterior, procedemos con la tabla de lectura del hematocrito, que es una tabla que posee números en ambos
lados, en ambos extremos de esta tabla, los cuales van de manera ascendente de 0 a 100 o van de manera descendente de 100 a 0, de 10 en 10. Colocamos el tubo capilar acorde a los bordes de dicha tabla, al borde superior y al borde inferior. El borde inferior estará con la cara inferior del sedimento y el borde superior estará con la cara superior del plasma. El punto en el que existe esa segmentación o partición, pues nos va a dar el valor del hematocrito de un determinado paciente. De la siguiente manera, pues tenemos que fijarnos por cuál línea pasa dicha segmentación. En este caso, si nosotros trazamos la línea de izquierda a derecha, vamos a tener como resultado que el hematocrito es de 40. Si esta persona fuera del sexo femenino, pues estaría dentro de un rango netamente normal. Y si fuera del sexo masculino, pues estaría en un rango de déficit, ¿no? Para lo cual también debemos conocer algo muy importante, que son los valores de referencia en cuanto al hematocrito. El hematocrito sufre variaciones dependiendo del sexo y la altitud sobre el nivel del mar. El hematocrito a nivel del mar en el sexo masculino es de 47%. Manejamos también el rango de 42 a 52% como normal. En el sexo femenino, 42% a nivel del mar. Y también su valor en rango de 36 a 48% como normal. Ya pasando los 3.048 metros sobre el nivel del mar, se considera que debe modificarse dichos valores para considerarlos dentro de un rango normal. En el sexo masculino se hizo la modificación de 49 a 59% y en el sexo femenino en el rango de 47 a 57%. Algo que hay que mencionar acá es que el oxígeno no disminuye su concentración a mayor altitud sobre el nivel del mar. No quiere decir aquello. Lo que sí disminuye es la presión del oxígeno en la atmósfera, la presión barométrica. La presión barométrica normal es de 760 milímetros de mercurio. La presión atmosférica lleva este valor como normal a nivel del mar. Ya pues cuando ésta sube más metros sobre el nivel del mar, existe variaciones que tienden a disminuir dicho valor. Puede ser de 674 hasta llegar a 198 según la altitud. Obviamente, más alto, menos presión atmosférica. Y bueno, nos cruzamos también con las alteraciones del hematocrito, que son precisamente dos. Una enfermedad conocida como policitemia y otra, la anemia, que según las literaturas no es nada más que un signo clínico, a menos que lleve su apellido, ¿no? Como ser ejemplo, anemia megaloblástica, anemia ferropénica, perniciosa, hemolítica, de enfermedades crónicas, etc. Bueno, de no ser así, pues es considerada como un signo clínico. Y bueno, vemos en el primer ejemplo, la anemia, que el hematocrito, si bien hay que respetar valores normales, se encuentra disminuido, aproximadamente un 30%. El sedimento corresponde a un 30%, en el cual ha aumentado el sobrenadante en un 70% de disposición, lo cual en palabras vulgares quiere decir que a este paciente le falta componente celular. Y en el otro caso vemos que el hematocrito se haya aumentado, el sedimento ocupa el 80% sobre el 100% de sangre y pues el sobrenadante no ocupará más que un 20%. En esta parte pues decimos que hay una sobreproducción celular, lo cual no es bueno. No quiere decir a mayor cantidad de células, mayor funcionalidad
Eso es erróneo en el caso de la sangre y en el caso de muchas alteraciones. Entonces, vemos las alteraciones al tener un hematocrito bajo y al tener un hematocrito alto. Y si ustedes hacen una comparación de acuerdo a los valores normales dependientes del sexo y dependientes de la altitud sobre el nivel del mar, pues van a encontrar de que estos valores salen del rango normal. Bien pueden estar en déficit o en exceso. El hematocrito puede estar disminuido o puede estar aumentado. Muy importante mencionar acá que el hematocrito por sí no nos sirve para un diagnóstico acertado. Netamente debemos ver los otros valores dentro del eritrograma, como ser los primarios, que corresponden a hematocrito, hemoglobina y el número de glóbulos rojos, y los secundarios, que corresponden a los índices hematimétricos. Eso sería todo respecto a hematocrito. Si el video te gustó, no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte. Cualquier duda me la puedes dejar en la caja de comentarios. Hasta la próxima.